¿Por qué Rusia toleró durante años la logística marítima ucraniana y ahora amenaza con transformar todos los puertos de Ucrania en auténticas trampas mortales? En las últimas noches, hemos visto ataques a gran escala como nunca antes. Más de 20 misiles balísticos y más de 100 drones impactaron sobre Odesa, el corazón portuario de Ucrania. El resultado es una imagen de devastación. Infraestructuras reducidas a cenizas, 2 barcos hundidos en el muelle y las grúas portuarias hechas escombros. Este cambio drástico no es casualidad. Hasta hace poco, Rusia mantenía una actitud de relativa moderación, a pesar de tener capacidad para asfixiar la logística ucraniana en cualquier momento. Entonces, ¿qué ha cambiado? La respuesta está en la reciente escalada. Kiev lanzó una operación coordinada contra 2 tanqueros cerca del Bósforo, intentando bloquear el puerto ruso de Novorossiysk y cortar el flujo de petróleo, no solo hacia Moscú, sino también hacia empresas y países clave de Europa, Asia Central y Estados Unidos. La reacción de Moscú fue inmediata y brutal. Por cada intento de bloquear la exportación rusa, Rusia respondió con la destrucción casi total de la infraestructura portuaria de Ucrania. Las consecuencias son claras. Cada puerto ucraniano ahora está en riesgo de convertirse en una zona muerta, objetivo de ataques, y sobre todo, de un minado masivo que podría clausurarlos durante años. Pero este giro en la estrategia rusa trae riesgos que van mucho más allá de Ucrania. Si el mundo no entiende la lógica detrás de este cambio, puede subestimar los efectos sobre la economía global y la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Miles de millones en comercio, suministros esenciales y la reputación de actores internacionales están en la cuerda floja. Para entender por qué Rusia ha esperado todo este tiempo y por qué ha escogido este momento para cambiar las reglas del juego, primero debemos analizar el contexto y los detalles de los últimos ataques. Veamos cómo se gestó este nuevo equilibrio de terror y qué señales anticipaban la tormenta que hoy amenaza a toda la región. Durante 4 años, una frágil paz logística mantenía el flujo de recursos vitales entre Rusia y Ucrania, sorteando una guerra abierta gracias a acuerdos no escritos. En el corazón de este equilibrio estaba una ruta clave, la de los tanqueros que conectan el estrecho del Bósforo con Novorossiysk, el mayor puerto ruso en el Mar Negro. Decenas de barcos atravesaban diariamente ese corredor, transportando petróleo y mercancías de enorme valor estratégico y económico, vitales tanto para Moscú como para Kiev, y sobre todo, para intereses internacionales de Estados Unidos, Europa y Kazajistán. Grandes consorcios, incluidos ExxonMobil, KazMunayGas y Shell, dependían de la estabilidad de esa vía para mover millones de toneladas de crudo cada año, ingresos que representaban miles de millones de dólares para varias naciones y empresas globales. Pero este equilibrio no era fruto de la confianza, sino de una necesidad silenciosa. Existía un acuerdo tácito. Rusia no atacaba el puerto de Odesa, permitiendo que Ucrania recibiera armas, combustible y alimentos. A cambio, Ucrania no interfería con el tráfico marítimo en Novorossiysk, ni amenazaba la salida del petróleo ruso hacia Occidente. Ambas partes sabían que cualquier alteración de esta dinámica pondría en peligro no solo su propia supervivencia económica y militar, sino también la seguridad de la navegación internacional y la estabilidad de mercados energéticos clave. La fragilidad de este acuerdo se hizo evidente cuando, en una noche cuidadosamente planeada, Ucrania lanzó un ataque coordinado contra tanqueros civiles cerca del Bósforo utilizando drones navales. La maniobra, ejecutada con precisión, fue inmediatamente seguida por un ataque simultáneo al puerto de Novorossiysk, alcanzando infraestructura crítica del consorcio del Caspio y paralizando temporalmente los embarques. Este golpe no solo desafió a Rusia, sino que golpeó de lleno los intereses de Estados Unidos, la Unión Europea y Kazajistán, cuyos presupuestos dependen directamente de ese flujo energético. Por primera vez en 4 años, el pacto tácito se rompía, y el riesgo era mayúsculo. Ucrania quedaba expuesta a perder su principal arteria de suministros, mientras que Rusia y sus socios internacionales veían amenazados ingresos de miles de millones y su reputación como proveedores globales. Romper este frágil equilibrio
implicaba no solo un riesgo existencial para la logística y la defensa de Ucrania, sino también un golpe potencialmente devastador para la economía rusa y para la confianza de los mercados internacionales. Ahora, con las cartas sobre la mesa y el pacto roto, el Mar Negro se convertía en un tablero donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias irreversibles para ambos países y para el orden internacional. Pero, ¿qué motivó realmente a Kiev a dar este paso arriesgado y desafiar el status quo? Y sobre todo, ¿cómo reaccionó Moscú ante esta ruptura y qué significa eso para el futuro de los puertos ucranianos? La apuesta ucraniana por asfixiar la economía rusa solo trajo consecuencias devastadoras para sus propios puertos. Al intentar bloquear el flujo de petróleo ruso en Novorossiysk, Ucrania no solo atacó intereses de Moscú, sino que golpeó de lleno en la infraestructura crítica de empresas y países occidentales. La operación fue precisa. Ataques coordinados con drones y vehículos no tripulados dañaron gravemente 2 tanqueros cerca del Bósforo y dejaron fuera de servicio el principal muelle del consorcio Caspio, afectando a gigantes como ExxonMobil, Shell y Kazmunaygas, así como el presupuesto de Kazajistán y otros estados europeos. Lo que pretendía ser un cerco a Rusia terminó siendo una afrenta al comercio global y una apuesta temeraria que pronto se cobraría un precio altísimo. La respuesta rusa no se hizo esperar. En la noche del 30 de noviembre, Odessa, el mayor puerto ucraniano, fue objetivo de una andanada demoledora. 20 misiles Iskander y más de 100 drones Gerán cayeron sobre la infraestructura portuaria. Los bombardeos fueron tan meticulosos como implacables. En horas, los muelles, grúas, almacenes y depósitos de combustible ardieron sin control. El fuego era visible desde el espacio. 2 buques se hundieron junto a los restos calcinados de los muelles. La defensa aérea ucraniana fue incapaz de repeler semejante volumen de fuego. Con un solo movimiento, Rusia convirtió el corazón logístico de Ucrania en una ruina humeante. El mensaje de Moscú fue claro. Cualquier provocación recibirá una respuesta abrumadora, sin importar las consecuencias internacionales. La destrucción de Odessa no solo paralizó las exportaciones ucranianas de grano, combustible y ayuda militar, sino que mostró al mundo que el equilibrio del Mar Negro se ha roto por completo. Las pérdidas navales sufridas previamente por Rusia le impedían organizar un bloqueo directo y prolongado de los puertos enemigos. Por eso, la búsqueda de alternativas llevó a una estrategia más letal: responder con una fuerza que Ucrania no pudiera contrarrestar y que sirviera de advertencia a cualquiera que ponga en duda la determinación rusa. En este escenario, lo que está en juego va mucho más allá de un simple pulso militar. La credibilidad y el poder de disuasión de Rusia han sido puestos a prueba, así como la autonomía logística ucraniana y la estabilidad de las rutas energéticas globales. Cada puerto destruido, cada convoy hundido, repercute en miles de millones de dólares y compromete la seguridad alimentaria y energética de regiones enteras. Moscú apostó todo a demostrar que no tiene límites cuando se trata de proteger sus intereses estratégicos en el Mar Negro. Sin margen para un bloqueo naval clásico, el Kremlin explora ahora opciones que puedan sellar de forma irreversible la suerte de los puertos ucranianos. ¿Existe una forma de convertir los accesos marítimos de Ucrania en auténticas zonas prohibidas, imposibles de recuperar durante años? El siguiente paso ruso va mucho más allá de la destrucción física. Un arma silenciosa, casi invisible, que puede convertir cualquier puerto en una trampa mortal. Veamos en qué consiste esta estrategia y por qué Ucrania no tiene cómo detenerla. Las minas marinas prometen transformar los puertos ucranianos en cementerios logísticos que perdurarán más de una década, arruinando cualquier intento de reactivar las exportaciones vitales para Kiev. Este minado masivo no es solo una reacción impulsiva, sino la respuesta técnica y estratégica de Rusia ante la evidente debilidad de su flota en el Mar Negro. Incapaz de asegurar el control naval de manera tradicional, Moscú opta por una guerra de desgaste silenciosa, sembrando miles de minas que ni siquiera requieren presencia constante para paralizar todo el tráfico marítimo. El panorama para Ucrania es especialmente sombrío.
El país carece completamente de dragaminas modernos que permitan limpiar rutas seguras. Y si esto fuera poco, Turquía mantiene cerrado el acceso a refuerzos occidentales, bloqueando el paso de cualquier buque militar que pudiera ayudar a despejar las aguas infestadas. Kiev queda así atrapada, sin herramientas ni aliados capaces de restablecer la seguridad en sus puertos. Las consecuencias trascienden la esfera militar. Las aseguradoras internacionales, al enfrentarse a riesgos incontrolables y persistentes, retiran su cobertura de los buques que osen acercarse a puertos ucranianos. Esto encarece el transporte hasta volverse inviable, disparando los costos y alejando a las navieras. El resultado: un colapso casi total de la economía marítima ucraniana, ya que ni grano, ni acero, ni combustible pueden salir o llegar por mar. Los puertos, otrora motores de la economía, quedan muertos. La logística se ve forzada a depender exclusivamente de rutas terrestres, mucho más lentas, costosas y vulnerables a ataques. Todo el flujo de mercancías pasa a depender de la buena voluntad y el control total de Occidente, que puede decidir qué, cuándo y por dónde entra o sale de Ucrania. Así, el país se acerca peligrosamente a un aislamiento casi total, perdiendo no solo su soberanía logística, sino también la estabilidad económica a largo plazo. Con cada mina que permanece en el fondo del mar, Ucrania ve cómo su reconstrucción y proyección hacia el exterior se alejan indefinidamente. Incluso si mañana cesaran las hostilidades, las minas seguirían siendo un recordatorio letal de esta estrategia. Limpiar completamente los puertos podría tomar años, o incluso décadas. El riesgo es claro: una Ucrania convertida en isla económica, dependiente de decisiones ajenas, con su capacidad de autoabastecimiento y exportación destruida por una estrategia que, aunque invisible, resulta casi imposible de contrarrestar bajo las condiciones actuales. Pero, ¿qué lecciones y advertencias deja este escenario no solo para Ucrania, sino para todos los actores globales que dependen de la estabilidad de los mares? Analicemos ahora qué aprendizajes estratégicos y advertencias concretas surgen de este nuevo tipo de guerra marítima. ¿Qué puede hacer Ucrania y qué deberían temer otros países en situaciones similares? La paciencia estratégica, combinada con el uso inteligente de tecnologías simples, puede cambiar el curso de una guerra y de la política mundial. En el Mar Negro, hemos sido testigos de cómo el minado masivo, una táctica aparentemente rudimentaria, resulta mucho más devastadora para la logística y la economía que los ataques directos a buques o infraestructuras. Bloquear rutas marítimas con minas no solo interrumpe el comercio, sino que convierte puertos enteros en zonas muertas, inservibles durante años o incluso décadas. La realidad para Ucrania es especialmente cruda. Carece por completo de las herramientas necesarias para revertir esta nueva situación. No posee la tecnología adecuada para el desminado a gran escala, ni cuenta con aliados dispuestos o capaces de intervenir eficazmente en el ámbito marítimo. Esta ausencia de apoyo en un momento crítico deja a los puertos ucranianos aislados y sin posibilidades reales de recuperar la operatividad a corto o medio plazo. La reconstrucción y el desminado representan un desafío monumental. No se trata solo de limpiar explosivos, sino de reconstruir infraestructuras en ruinas y restaurar la confianza internacional en la seguridad de las rutas comerciales. Este proceso podría tomar varias décadas y exigir inversiones que, en las actuales condiciones económicas y políticas, son simplemente inasumibles para Ucrania. El riesgo no es solo local. Miles de millones en inversiones, contratos y mercancías internacionales quedan amenazados o congelados indefinidamente. Por su parte, Rusia refuerza su posición de fuerza, enviando al mundo un mensaje claro: cualquier provocación recibirá una respuesta desproporcionada, capaz de alterar el equilibrio regional durante generaciones. Moscú no solo responde militarmente, sino que reescribe las reglas del juego para todos los actores involucrados, estableciendo un precedente de consecuencias extremas para quienes desafíen su control sobre el espacio marítimo. No comprender las dinámicas de esta nueva fase expone a países y empresas a pérdidas enormes. Rutas estratégicas y grandes capitales están en juego.
Lo que ha ocurrido en el Mar Negro es, ante todo, una advertencia para el sistema internacional. La seguridad marítima puede quebrarse en cualquier momento, paralizando economías enteras y redefiniendo alianzas. Finalmente, la gran pregunta queda en el aire. ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional ante este nuevo escenario? ¿Y qué señales envía Moscú con este golpe demoledor? En el próximo bloque, analizaremos las opciones reales que les quedan a Ucrania y a sus aliados, y cómo podrían evolucionar las rutas y estrategias en el Mar Negro tras este cambio radical. El tiempo de las treguas logísticas ha terminado. ¿Están realmente preparados el mundo y Ucrania para una guerra marítima sin retorno en el Mar Negro? Esta no es solo una pregunta retórica. Lo que suceda a partir de ahora tendrá repercusiones económicas y geopolíticas que marcarán a toda una región y a los jugadores globales involucrados. A lo largo de los últimos años, la aparente paciencia rusa fue subestimada por muchos. Detrás de esa calma se escondía una estrategia implacable, esperando la provocación clave que justificara un cambio irreversible. Ahora, tras el fin de los acuerdos tácitos y el estallido de ataques coordinados, el equilibrio que permitía el flujo de mercancías y combustibles ha quedado destruido. Kiev, al tomar la iniciativa con ataques calculados contra petroleros y puertos clave, buscó alterar el statu quo e infligir daño logístico a Moscú y sus socios internacionales. La respuesta de Rusia, brutal y fulminante, fue mucho más allá de una simple represalia. Los principales puertos ucranianos se convirtieron de la noche a la mañana en zonas muertas, con infraestructuras devastadas, barcos hundidos y líneas de suministro interrumpidas sin aviso previo. La amenaza del minado masivo transforma los puertos en trampas letales, no solo para Ucrania, sino para cualquier nave que dependa del paso seguro en estas aguas. La logística internacional, que mueve miles de millones de dólares y sostiene economías de Europa, Asia y América, se encuentra en riesgo inminente. La reputación, el poder y la confianza en la seguridad marítima en la región penden de un hilo. Lo que está en juego no es solo el futuro de la guerra en Ucrania, sino la capacidad de mantener rutas comerciales vitales, asegurar el abastecimiento de energía y preservar la soberanía de los estados costeros. Cada decisión, cada acción militar o diplomática, ahora tiene el potencial de inclinar la balanza y definir el destino del Mar Negro para las próximas décadas. Por eso, la pregunta sigue abierta. ¿Es posible volver atrás, restaurar el equilibrio y evitar que el Mar Negro se convierta en un cementerio logístico permanente? ¿O, por el contrario, estamos viendo el inicio de una era donde el poder marítimo volverá a ser la clave para decidir el rumbo de todo un continente? Solo el tiempo y las próximas acciones lo dirán. Ahora, la mirada del mundo está fija sobre el Mar Negro. ¿Qué papel jugarán los actores internacionales y cuál será el próximo movimiento decisivo?